Me llamo Charlotte Quinn, tengo 32 años. Soy oficial comisionada en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con una especialidad que nunca estuvo pensada para ser comprendida. He traducido amenazas, promesas, demostraciones militares y ofertas de paz en media docena de dialectos. Pero ninguna misión me preparó para lo que sucedió la noche en que mi padre me dijo que me quedara en la esquina. La cena diplomática se suponía que sería algo simbólico, mitad estrategia, mitad ceremonia. El Pentágono había enviado a nuestra delegación del Comando del Pacífico para recibir a los agregados militares chinos en la base aérea de Yacacota. Altos mandos de ambos lados, uniformes impecables, zapatos lustrados, copas de vino altas y delgadas. El tipo de lugar donde la gente sonríe solo con la boca. Mi padre, el teniente general Bragg Quinn, era el rostro de la mesa estadounidense. 3 estrellas en los hombros, acero en la postura y una voz capaz de cortar el aire de un Jenner. Él era la razón por la que yo siquiera estaba allí, técnicamente. Había sido asignada como oficial de apoyo lingüístico, pero que no haya duda, no estaba invitada. Me llevaron como se lleva una llanta de repuesto. Estás aquí por si falla la tecnología, dijo esa mañana. De lo contrario, quédate contra la pared. No necesitamos una clase sobre las variaciones tonales del mandarín en la mesa. Asentí con la cabeza. Estaba acostumbrada a ser invisible en los espacios que él dominaba. El salón brillaba con intención. Banderas rojas y doradas colgaban del techo, mezclando los símbolos de 2 potencias militares bajo una lámpara de araña demasiado brillante. Todos parecían importantes. Todos tenían un rol. Excepto yo. Estaba de pie en el extremo del salón, cerca de una estación de servicio, con mi uniforme de gala y una sonrisa forzada. Cuando la delegación china entró, las cámaras sonaron, todos se pusieron de pie, y entonces, ahí estaba él, el general Liu Jianai. Un nombre que rara vez aparecía en público. Táctico, historiador militar, ex jefe de inteligencia cibernética china y ahora, según rumores, la voz clave en un posible acuerdo de neutralidad en el Pacífico, apretó manos en la fila americana. Sin decir casi nada, y luego, sin ceremonia ni aviso, se dirigió al atril al frente del salón. Comenzó a hablar, no en mandarín, no en inglés, sino en un dialecto raro del suroeste que no había escuchado en voz alta desde que tenía 19 años. Enterrado en las montañas de la provincia de Yunnan, donde alguna vez viví entre campesinos, que aún hervían su propia tinta para escribir. La voz del general Liu era tranquila, deliberada, pero la sala se tensó al instante. Se oyeron murmullos. El traductor principal, un lingüista retirado del Departamento de Estado, se inclinó hacia adelante, parpadeó y luego se quedó inmóvil. Mi padre se acercó a él. ¿Qué ha dicho? Silencio. El general siguió hablando. Lo sentí antes de entenderlo. Esa claridad extraña. Como estar en medio de una tormenta eléctrica y saber exactamente dónde caerá el próximo rayo. Mi corazón no se aceleró. Mi respiración no cambió. Simplemente avancé. Desde la esquina, mi padre me vio. ¿Qué demonios estás haciendo? Susurró con los dientes apretados. Lo miré a los ojos. Lo entiendo, dije. Frunció el ceño. Nadie te lo pidió. El general Liu dejó de hablar. Giró la cabeza lentamente hasta que sus ojos se posaron en mí. Incliné la cabeza con respeto y respondí en su dialecto. Honrado general, le pido disculpas por la demora. Si me lo permite, traduciré para nuestros anfitriones. La sala cayó en un silencio que se sentía como presión en los pulmones. El general Liu parpadeó una vez, luego asintió y volvió a hablar, aún en dialecto. Desde este momento en adelante él dijo. Sin mirar a mi padre, solo hablaré con ella. Traducí sus palabras en voz alta. Cada persona en la sala giró para mirarme. El rostro de mi padre se derrumbó. Parecía un hombre que acababa de ver cómo su reino entregaba la corona. Mi padre se recompuso como el soldado que era. Mandíbula tensa, ojos entrecerrados. Asintió brevemente. Como si esto fuera solo un cambio de asientos. Pero yo sabía la verdad. Durante 32 años, lo vi dominar salas con una sola mirada, silenciar discusiones enteras con una pausa. Y esa noche, ese poder ya no le respondía a él. Me respondía a mí. Me desplacé al lado del atril, mientras el traductor retrocedía en silencio. Humillado, me coloqué un paso detrás del general Liu. No, a su lado, no al frente. Solo lo suficiente para ser visible, pero sin imponer. Lo suficiente para hacer mi trabajo. El general Liu desea comenzar con un reconocimiento, dije en voz alta. Él sabe que esta reunión es simbólica. Pero cree que los símbolos solo tienen poder cuando el lenguaje no los traiciona. Hubo pequeñas inclinaciones de cabeza por toda la sala. La delegación estadounidense se relajó un poco, agradecida por cualquier impulso. Mi padre se mantuvo inmóvil, manos detrás de la espalda, la mirada al frente.
pero yo podía sentir el calor que irradiaba desde su silencio. Lo siguió hablando y yo traduje. Su lenguaje era formal, pero por debajo había filo, una prueba. Sus frases eran de la vieja escuela, cargadas de proverbios dinásticos y anécdotas de guerra. Lo acompañé palabra por palabra, tono por tono, no solo en significado, sino en musicalidad. En un momento, hizo una pregunta retórica que utilizaba un homónimo que hacía referencia tanto al honor como a la deuda. Lo traduje con cuidado al inglés, con el filo justo para que los estadounidenses sintieran el peso. Lu giró apenas la cabeza hacia mí y asintió levemente. ¿Aprobación o reconocimiento? Quizás ambas. Mi padre finalmente volvió a hablar, dirigiéndose a Lu en inglés. Agradecemos su franqueza, dijo, aunque espero que también podamos mantener esto en lo práctico. Lu no respondió. Me miró. Dile, dijo en dialecto, lo práctico también. Debe respetar lo cultural, traduje. La tensión en la sala cambió. Uno de los asesores civiles soltó una risa nerviosa. Alguien hizo sonar su copa con demasiada fuerza. Y luego lo agregó una frase más, en voz baja. Casi para sí mismo, una hija entrenada en el silencio suele ser la que habla cuando importa. Esa parte no la traduje. La dejé flotando en el aire. Solo para mí. Ese fue el momento en que todo cambió. Ya no era la niña que leía poesía bajo un mosquitero. Ya no era la aficionada a los idiomas que mi padre alguna vez describió ante un colega. Ya no era un detalle de fondo en la cadena de mando de otro. Yo era el puente, la única persona en la sala capaz de hacer que dos naciones se comprendieran esa noche. Y no fue porque exigí espacio, fue porque cuando llegó el momento. No pedí permiso, simplemente di un paso al frente y hablé. La primera vez que recibí una condecoración formal tenía 30 años. Era pleno otoño en Corea. El aire era nítido y limpio afuera del complejo del Comando de Fuerzas Conjuntas, cerca de la zona desmilitarizada. Me llamaron a la sala principal de informes y me ordenaron mantenerme firme. Las cámaras parpadearon. Algunos oficiales aplaudieron educadamente. El comandante leyó una mención que describía mis acciones como una interpretación transcultural, excepcional que resultó en la prevención de una brecha de desinformación de múltiples capas. En términos simples, traduje algo que nadie más pudo. Un operativo chino infiltrado en una célula mediática norcoreana había estado interceptando frecuencias radiales de Yi-do, insertando distorsiones sutiles, órdenes fabricadas, movimientos falsos de tropas e incluso llamados de auxilio falsificados. Los mensajes no estaban en mandarín estándar, estaban en un dialecto que la mayoría de nuestros sistemas etiquetaban como ruido, una variación antigua del cantonés con acento de guangxi, entretejida con metáforas poéticas y jerga militar de los años 70. Me tomó 6 días, 2 noches sin dormir y medio cuaderno de la maestría para descifrar el patrón. Y una vez que lo entendí, supe que no era solo estática, era guerra. Rastreamos las transmisiones. Cerramos el nodo y bloqueamos su siguiente ola antes de que llegara nuestra unidad de campo. Nadie murió. Nadie entró en pánico. La cadena de mando ni siquiera parpadeó. Todo gracias a una traducción. Mi traducción, la medalla que me colocaron ese día en el pecho fue la medalla al servicio meritorio. Pesaba sobre mi uniforme como si no acabara de encajar. Después de la ceremonia, llamé a mi padre. Buen trabajo, dijo, tras una pausa, estás llamando la atención, esperé algo más. En cambio, añadió, pero no confundamos el reconocimiento con la preparación. Ser buena con las palabras no te convierte en líder, Charlotte. El lenguaje gana aplausos. El liderazgo gana guerras. Recuerdo mirar por la ventana de mi barraca. Con el metal aún prendido en el cuello. No había arriesgado nada físicamente. Sin balas. Sin sangre. Pero había detenido algo que pudo haber escalado hasta ambas cosas. Yo sabía que lo que hice importaba. Aún así, sus palabras se quedaron conmigo como el vaho en un vidrio. Frías, borrosas, difíciles de quitar. No era la primera vez que decía algo así. Y no sería la última. Cuando regresé a Hawái, mi comandante me informó que estaba siendo considerada para un ascenso anticipado a mayor. Mis evaluaciones eran sólidas, mi historial de servicio, impecable. Pero unas semanas después, el papeleo se estancó. La razón, áreas de desarrollo en liderazgo no demostradas completamente en el mando de campo, según mi expediente. Una nota interna añadía que mostraba una excelente aptitud en especialización, pero carecía de firmeza en el mando. Conocía esa frase, había oído a mi padre usarla en reuniones. Firmeza en el mando era como eliminaba a los oficiales que no reflejaban su postura, hombros rectos, respuestas cortas, control absoluto. Yo era diferente. Escuchaba demasiado, hablaba con demasiada precisión, y cuando cuestionaba una conclusión, lo hacía con citas y contexto, no con volumen. Eso no era fuerza según su definición. Y el sistema todavía replicaba esa definición.
Salió la lista de ascensos. Mi nombre no estaba. Vi a 2 oficiales, uno de ellos me había pedido, una vez que revisara su aplicación de traducción, recibir sus hojas doradas antes de que alguien volviera a mirarme. No me quejé, presenté una solicitud para revisar mi propio expediente. Fue entonces cuando lo vi. Una línea en el campo de comentarios, registrada 3 meses antes. Una sola frase de un evaluador senior cuyas iniciales coincidían con las de mi padre. La candidata demuestra excelencia lingüística, pero presenta idoneidad limitada para roles de mando en el campo de batalla. No decía insubordinación. No, decía falta de experiencia. Decía idoneidad limitada, un veredicto disfrazado de retroalimentación. Una puerta sutil cerrada por alguien que decía estar protegiéndome de la decepción. Recuerdo estar sentada en la biblioteca de la base, con los archivos aún abiertos en la pantalla del terminal. Las manos entrelazadas sobre mi regazo. Miré esa frase durante 23 minutos sin moverme. La sala se volvió más silenciosa. El sol se desplazó sobre la mesa. El cursor parpadeaba como un metrónomo. Y tomé una decisión, no lo desafiaría. Aún no. Haría lo que él me enseñó. Observar, analizar, esperar. Porque las palabras, a diferencia de las órdenes, no siempre explotan al impactar. A veces se entierran como semillas. Y esperan. Mi hermano se llamaba Caleb. Era 5 años mayor que yo, un líder nato y todo lo que mi padre creía que un soldado debía ser. Decisivo, físico. Valiente Caleb murió en Afganistán durante la Operación Mountain Saber en 2007. Su unidad fue emboscada durante una misión de reconocimiento. Recibió un disparo en el cuello mientras intentaba sacar a otro hombre de un Humvee en llamas. Se desangró antes de que llegara la evacuación médica. Mi padre nunca se recuperó. En el funeral permaneció tan inmóvil que parecía piedra. Ni una lágrima, ni un temblor. Saludó la bandera mientras la doblaban, le susurró algo al oído y se la entregó a mi madre con un gesto que la partió en 2, desde ese día. Todo en su vida giró en torno al control. Aceptó un ascenso al comando del Pacífico antes de terminar el año, comenzó a elegir personalmente a su personal, revisaba los informes de campo uno por uno. Se obsesionó con el orden, la jerarquía, los indicadores de rendimiento. Cualquier cosa que pudiera hacer que el caos le obedeciera si volvía a tocar su puerta. Al principio lo entendí. El duelo hace que la gente construya muros. Pero con el tiempo, sus muros se convirtieron en portones. Y esos portones solo se abrían para personas que se parecían a Caleb. Eso nunca me incluyó. No serví en unidades de combate. No comandé tropas en tierra. No llevaba cicatrices en la piel. Estudié sintaxis y subtexto. Portaba códigos, no fusiles. Y mientras más competente me volvía en mi especialidad, más sentía que él se alejaba. Al principio pensé que era algo sutil. Una llamada perdida tras uno de mis despliegues. Una respuesta escueta a un informe detallado que le envié sobre agrupaciones emergentes de dialectos en el sudeste asiático. Un elogio diluido por la comparación, eres lista. Charlotte diferente a tu hermano, pero lista diferente. Siempre. Diferente pensé que tal vez lo estaba imaginando hasta que vi los archivos, 6 meses antes. Había presentado un informe sobre el creciente uso de jerga híbrida mandarín-coreana en comunicaciones cifradas a lo largo del paralelo 38. El análisis era crítico. Señalaba una operación de influencia conjunta diseñada para dificultar el rastreo de señales. Tenía pruebas concretas, grabaciones de audio, registros de desencriptación. Patrones civiles. Debería haber llegado a la Junta de Operaciones Lingüísticas Conjuntas. No llegó, solo lo noté porque lo referencié en otro informe y no pude encontrar el original en la base de datos. Al principio, supuse que lo había archivado mal, pero cuando revisé los registros de auditoría, el sistema mostraba que se había archivado manualmente, no por razones de seguridad, por falta de relevancia para operaciones estratégicas. La nota de archivo había sido firmada por alguien del Comando del Pacífico con autorización de nivel 5. Eso reducía las opciones a 5 oficiales. Cruce sus patrones de revisión buscando anomalías. 4 seguían protocolos consistentes. 1 no. Mi padre. Él había retirado mi informe de circulación. Y no era la primera vez. Pasé 3 semanas rastreando el sistema durante mis horas libres. No tenía acceso a todo, pero tenía el alcance suficiente para rastrear patrones. Encontré otros 3 documentos de mi autoría, todos señalaban banderas culturales o lingüísticas relacionadas con operaciones psicológicas y todos habían sido marcados como solo internos. El hilo común, todos estaban programados para revisión interinstitucional. Todos fueron retirados justo antes de su presentación. Todos pasaron por el escritorio de mi padre. No fue accidente, fue contención deliberada. No solo estaba controlando mi carrera,
Estaba protegiendo a la institución de voces como la mía. Voces que cuestionaban suposiciones, que interpretaban el silencio, que no necesitaban gritar para ser escuchadas. No lo confronté. En cambio, hice copias, respaldos, metadatos, registros de descarga. Comencé a documentarlo todo. No para armar un caso aún, sino para construir claridad. Necesitaba estar segura de que no era el resentimiento el que me empujaba a la paranoia. Y, en verdad, no estaba enojada. Aún no. Estaba sobria, como una niña que descubre que el hada de los dientes era solo su papá. Con $1 y una linterna, él siempre predicó la meritocracia. Gánatelo, decía, nadie te debe un carajo, en este mundo. Pero ahora veía la ironía silenciosa en eso. El sistema que él adoraba no estaba roto. Estaba manipulado, lo suficiente como para parecer justo. Y para él, mantener vivo a Caleb significaba mantenerme pequeña. Si yo subía demasiado, si me hacía demasiado visible, amenazaba el orden meticuloso que había construido alrededor de su dolor. Su hijo. El héroe. Su hija, la traductora. No, podía perder a Caleb de nuevo. Así que se aseguró de que nadie más lo reemplazara. Especialmente yo, viví con eso mucho tiempo. Semanas. No se lo conté a nadie, ni a mis amigos, ni a mi supervisora. Lo dejé asentarse en mis huesos hasta que dejó de doler. Solo me afiló, porque el día llegaría más temprano que tarde en que él ya no sería quien defina la historia. Y cuando ese día llegara, yo no alzaría la voz. Alzaría la verdad. Viví en la provincia de Yunnan durante 3 años. Las órdenes llegaron después de completar mis estudios de posgrado. Como parte de un programa de intercambio entre instituciones militares aliadas. La mayoría de mis compañeros eligieron Europa Occidental. Algunos se fueron a Japón. Yo pedí ir al interior de China, no a Beijing, no a Shanghái. Quería los lugares intermedios, los que no aparecen en los informes de política. Yunnan no fue una asignación, fue una inmersión. Estuve destinada cerca de Kunming, integrada con académicos civiles de idiomas a través de una asociación cultural conjunta. Mi rol militar era consultivo, mayormente simbólico. Mi verdadera misión era observar y aprender. No aprendí mandarín en un aula. No lo estudié bajo luces fluorescentes de la boca de profesores que repetían los mismos programas desde la Guerra Fría. Lo aprendí como aprende un niño su primer idioma. Por proximidad, repetición y silencio, me sentaba con los vendedores de té al amanecer, observando cómo las calles cobraban vida en tonos y texturas. Ayudé a una anciana a barrer los escalones de un templo taoísta durante 6 meses antes de que me permitiera ver las inscripciones ocultas bajo las piedras del altar. Pasé fines de semana enteros traduciendo carteles de mercado y menús escritos a mano, comparando caracteres regionales que ya no aparecían en textos impresos, y poco a poco comencé a escuchar algo que nunca antes había oído. No solo palabras, sino intención. El mandarín no es un idioma que se apresure. Tiene pausas que significan más que frases. La forma en que un hablante exhala entre cláusulas te dice lo que ha decidido. La cadencia de un saludo puede señalar una amenaza, una invitación o un rechazo, dependiendo de qué provincia moldeó la mandíbula de quien lo pronuncia. En una aldea, pasé horas escuchando a 3 ancianos discutir sobre política en un dialecto tan cargado de modismos que incluso hablantes nativos de mandarín podrían perder el significado. Pero yo lo entendí, porque había observado cómo servían el té antes de hablar. Quién bajaba la mirada, quién reía con los dientes, y quién no. Eso no lo enseñan en la escuela de guerra. En la escuela de guerra enseñan estructura de negociación y postura estratégica. Enseñan modelos de conflicto y operaciones psicológicas. Te enseñan a medir el valor de un objetivo, pero no el valor de una pausa. Recuerdo una tarde, de vuelta en el cuartel general. Estábamos llevando a cabo una simulación de conversaciones bilaterales con un componente lingüístico hostil. Uno de los instructores nos pidió que identificáramos puntos de apalancamiento sutil en la delegación contraria. Levanté la mano y dije, si analizamos la cadencia general de su discurso, especialmente el uso de finales tonales no estándar, podemos predecir cuando está enmascarando incomodidad. Es ahí cuando se debe aplicar presión, no durante el giro formal, sino justo antes. Hubo un largo silencio. Luego una risa desde el fondo de la sala. Un coronel murmuró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Dios, parece que está leyendo horóscopos. La sala estalló en carcajadas. Incluso el instructor sonrió. Ese era el motivo recurrente de mi carrera en lenguaje, es para apoyar, no para liderar. La interpretación es suplementaria, no esencial. Si no puedes dispararle, bombardearlo o resumirlo en viñetas, es relleno. Así que sonreí. Tomé notas y archivé esa humillación junto a las otras. No discutí. Los dejé subestimarme. Era más fácil así.
porque eventualmente estaría en una sala donde el lenguaje importaría más que el rango. En el pecho de cualquiera. Y cuando llegara ese día, no necesitaría que me creyeran, solo necesitaría que me escucharan. 3 días antes de la cena diplomática, recibí un mensaje clasificado como distribución limitada. Había sido enviado a través de operaciones conjuntas de lenguaje, marcado con una etiqueta de autorización, ámbar. Lo leí en mi bandeja segura, sentada sola en la sala de comunicaciones de Canfield. Bajo el zumbido tenue de luces fluorescentes que siempre me hacían sentir ligeramente expuesta. La línea de asunto era críptica, protocolo de comportamiento L. Dentro había un párrafo corto, redactado con lenguaje militar estéril. Pero el mensaje era inequívoco: el sujeto L tiene un historial conocido de utilizar dialectos no estándar como mecanismo de filtrado en entornos de compromiso estratégico. Se anticipa el uso de una variante rara del mandarín. El objetivo parece ser la evaluación de la preparación de respuesta del adversario. No iniciar traducción a menos que se solicite oficialmente. La interpretación directa debe estar autorizada a través de la cadena de mando. El sujeto L era el general Lu Yanai. Eso no fue una sorpresa, era notorio en los círculos internos de lingüística militar, no tanto por sus operaciones públicas, sino por las trampas que tendía a quienes subestimaban el poder de la descomunicación. Durante su tiempo en la Fuerza de Apoyo Estratégico del Ejército Popular de Liberación, lo había construido un marco de información encubierto basado en la desorientación cultural, la confusión deliberada mediante dialectos. Una vez saboteó una cumbre entera dando su discurso de apertura en Min, un dialecto tan oscuro que el traductor oficial confundió reunificación con represalia. Ese error costó 6 meses de negociaciones, así que, cuando vi el informe, entré en pánico. Entendí de inmediato lo que significaba. Lu iba a ponernos a prueba. Y yo estaba lista. Lo que no esperaba fue el segundo mensaje. 1 hora después, una alerta de seguimiento llegó a mi canal seguro. Prioridad máxima, anulando protocolos. Desde el cuartel general del Comando del Pacífico. El mensaje tenía solo 2 líneas: la teniente Quinn asistirá únicamente en calidad de observadora. No se autoriza intervención lingüística sin dirección explícita. Mantener cumplimiento de protocolo estaba firmado por un general de 3 estrellas. Mi padre, Brad Quinn. Me quedé mirando la pantalla, sin moverme. Él lo sabía. Sabía que el general Lu vendría con una estrategia lingüística. Sabía que nadie más en esa sala lo detectaría. Y aún así escribió esa línea, explícita, fría, final. No se trataba de seguridad, no se trataba de la cadena de mando, se trataba de mí. Mi presencia amenazaba su imagen. No porque no estuviera capacitada, sino porque, si tenía éxito públicamente, si resolvía un problema que el resto de su delegación no podía, fracturaría la historia que él había construido durante décadas. La historia donde Caleb era el héroe, donde Brad Quinn era el mentor, donde su hija era brillante, pero callada, útil, pero y invisible. Y prefería que los estadounidenses perdieran prestigio frente a los chinos antes que dejarme ser quien los salvara. Lo peor de todo, ni siquiera me sorprendió. Ese es el precio de tener un padre que nunca te vio por completo. Aprendes a dejar de esperar justicia. Aprendes a tratar la traición como ruido de fondo. Algo que ya no te hace pestañear. Solo observa, absorbe y archívalo como el resto de tus datos de inteligencia. No respondí. No me defendí. En lugar de eso, revisé los archivos de dialectos que había conservado desde China. Refresqué mi memoria sobre las superposiciones fonéticas en las variantes del mandarín del suroeste, especialmente aquellas que reflejaban las inflexiones de Yunnan, que sospechaba que Lu usaría. Hice ejercicios por la noche, hablando en voz alta conmigo misma con esos viejos ritmos, afinando el oído para captar una cadencia que la mayoría de nuestros dispositivos no registrarían. Si iban a silenciarme, sería estando completamente preparada. La mañana de la cena, recogí mi cabello, alicé mi uniforme con precisión milimétrica y guardé el memorando de instrucciones en el bolsillo interior de la capa base. No porque lo necesitara, sino porque quería cargar con el peso de lo que se me había negado. Viajé en el tercer vehículo del convoy, sentada detrás de 2 asesores superiores que apenas me dirigieron la mirada. Eran educados, pero estaban distraídos, debatiendo la mejor forma de estructurar nuestro brindis en caso de que el general se desviara del guión previsto. Uno bromeó: esperemos que hable inglés como la última vez. Nadie quiere otro incidente. Cantones rieron. Yo no dije nada, por dentro. Repetí el mismo pensamiento una y otra vez como un metrónomo silencioso. Sabes lo que dirá antes de que lo diga. Ya has escuchado esa voz. No era arrogancia, era memoria. Había aprendido el idioma de Lu Jianai y de su gente, no de libros de texto, de campesinos,
de maestros, de narradores envejecidos que susurraban el legado de su provincia en cuencos de arroz y pinceles de caligrafía. El idioma que él pensaba que podía usar como muro, yo lo había aprendido como puente, pero me mantuve en silencio. Seguí órdenes, hasta que llegara el momento, hasta que el silencio se volviera más peligroso que el sonido. El salón brillaba con ese tipo de elegancia sobrecompensada que solo la diplomacia militar puede producir. Cristalería que jamás había visto un lavavajillas. Centros de mesa diseñados para parecer accidentales. Una orquesta escondida en un rincón tocando a Vivaldi como si fuera música de fondo. Todo estaba cuidadosamente montado para sugerir comodidad, familiaridad, control, pero no era sutil. No realmente, era el tipo de evento que grita, estamos ganando, pero hagamos como si fuera mutuo. Y el hombre en el centro de todo, proyectado, pulido, en control. Era mi padre. Llevaba su uniforme de gala completo, las cintas ordenadas, como un índice de cada batalla que había comandado o aprobado. Se movía de mesa en mesa con paso firme, su voz baja, cálida y ensayada. El plan de asientos había sido dispuesto para que él flanqueara a la delegación china por un lado y al secretario de la Marina por el otro. Eso no fue casualidad. Fue ingeniería. Él era el arquitecto de toda esa velada. Yo no aparecía en el plano. Me habían asignado monitorear el flujo de comunicaciones desde el extremo opuesto del salón. Me dieron una mesa cerca de la salida y un discreto auricular que hacía juego con mi uniforme de gala. Parecía parte del equipo de soporte técnico. Presente, pero periférica, eficiente, callada, sin formar parte de la conversación. Esa era la idea. Desde mi posición podía ver todo el piso. Cada plato, cada apretón de manos. Cada microgesto de postura. Observé cómo nuestro lado se inclinaba hacia adelante demasiado. Rápido, como el de ellos, se mantenía inmóvil un segundo más de lo normal. Los diplomáticos bailaban con sonrisas, pero bajo la música, yo escuchaba otra cosa, tensión sostenida por hilo y teatro. Entonces llegó la delegación china, el general Liu Jianai entró último. Rodeado de sus asesores. No era alto, pero su presencia alteraba el aire. No sonrió, no fingió. Sus ojos recorrieron la sala como quien está acostumbrado a leer mapas clasificados al revés y bajo presión. Y cuando sus ojos se posaron en mí, se detuvieron, no fue mucho tiempo, medio segundo. Tal vez menos, pero lo sentí como una señal de sonar, impactando algo inesperado. Le susurró algo al asesor a su derecha, quien asintió una sola vez y luego también me miró. El presagio tiene ritmo, si estás entrenada para escucharlo. Y en ese momento, no escuché amenaza, escuché cálculo. Uno de los asesores pasó cerca de mi puesto mientras se dirigían a la mesa principal. No era mucho mayor que yo, tal vez a mediados de los 30, con una credencial diplomática civil. Al pasar, se inclinó ligeramente y dijo en mandarín, no en dialecto, sino en estándar académico, no todos olvidan la voz de su ciudad natal. No me inmuté, no lo miré, no reaccioné. Dejé que mi rostro permaneciera neutral como si no hubiera entendido, pero sí entendí. Cada palabra. Cada capa debajo de las palabras. Lo que realmente estaba diciendo era, sabemos que alguien aquí habla más de lo que admite y estamos observando para ver quién da el primer paso. No esperó una respuesta. Siguió caminando. El mensaje había sido plantado como un globo de prueba. Lo registré mentalmente. Pero no lo reconocí en voz alta. Aún no había nada que decir, se sirvió. El primer plato. Zumbaban las conversaciones triviales. El vino fluía en incrementos cautelosos. Nuestro intérprete bromeaba con los oficiales chinos más jóvenes. El ambiente se aligeraba. Pero no era real. Era preludio. El general Lo apenas tocó su comida. Mantenía las manos entrelazadas, los ojos moviéndose de plato en plato, de persona en persona. Luego, al podio, donde pronto hablaría. Y luego, de nuevo, hacia mí. Bajé la mirada, ajustando mi auricular. No porque lo necesitara, sino porque necesitaba un gesto para romper el contacto visual. Sentía también la mirada de mi padre, aunque no desde un lugar de interés, sino de control. Para él, yo no era parte de la orquesta. Era parte del sistema de iluminación, funcional, reemplazable, invisible, salvo que algo fallara. Cuando retiraron el plato principal y se acercaba el postre, comenzó un cambio. La música se ralentizó. La coreografía detrás de la noche se inclinaba hacia su punto central, los discursos de ambas partes. Vi pasar la tarjeta con indicaciones al maestro de ceremonias. Vi a mi padre asentir. Vi al intérprete recibir nuevas instrucciones. Estaba ocurriendo. Presioné el costado de mi auricular, activando el canal silencioso en mi oído izquierdo. La línea estaba limpia, sin interferencias, solo estática, esperando sonido. Enderecé mi espalda, exhalé una vez y esperé, porque ya sabía lo que vendría. Y el general Lowe también. La orquesta fue la primera en detenerse, a mitad de nota, como si una cuerda se hubiera roto.
Luego vino el silencio, que sigue a un vaso estrellado en el suelo de una catedral. El general Lu Jianai se ubicó detrás del podio. Había rechazado todo comentario introductorio, había ignorado el auricular que le ofrecieron. En cambio, sacó cuidadosamente una hoja doblada a mano de su chaqueta interior. La abrió con delicadeza, como quien despliega una antigua oración. Y entonces habló. El idioma que salió no era el mandarín pulido de Beijing. Ni siquiera era la versión diplomática suavizada que se usa en negociaciones de conferencias de prensa. No, era el dialecto antiguo y áspero de Yunnan, una cadencia musical tonal, con finales que serpenteaban como senderos de montaña y consonantes sumergidas en un ritmo que la mayoría de los lingüistas calificaría como extinto. Un idioma para el que nadie en esa sala estaba preparado. V. Como golpeó al intérprete como un puñetazo en el estómago, se inclinó hacia adelante, parpadeando, con la boca entreabierta, como si las palabras en sí le hubieran arrancado el aire del cuerpo. Intentó una vez, luego otra. El general, gracias, la cena, era apenas inglés. Era adivinanza. La sonrisa de mi padre tembló. Luego se aplanó, movió la mano hacia su enlace de comunicaciones, miró al asistente. ¿Qué es esto? Pude leer el pánico en sus ojos, aunque su voz intentaba mantenerse firme. El secretario de la Marina se inclinó hacia adelante. Otros bajaron la mirada hacia sus auriculares. Los tocaron. No llegaba nada. Y en ese vacío, donde el significado se evapora, entra el miedo. Fue entonces cuando me puse de pie. No pedí permiso, no esperé autorización. Salí de las sombras junto a las puertas de servicio. Desenganché el micrófono de respaldo de mi cuello y caminé hacia el frente como si siempre hubiera pertenecido allí. La voz de mi padre siseó a través de mí. Auricular, Charlotte, no, pero no me detuve. El sonido de mis tacones sobre el mármol fue lo único más fuerte que el silencio. Al llegar al pie del podio, giré ligeramente. No para enfrentar al general Low, sino a la audiencia, y hablé en el mismo dialecto, limpio, claro, con un acento moldeado por años en la China rural. Afinado en casas de té, en callejones y bibliotecas, en susurros. Honorable general, dije en un tono que sabía llevar. El general se giró lentamente para mirarme. Su expresión no cambió, pero sus ojos se agudizaron como si acabara de confirmar una teoría. Bajó su hoja de papel y con un leve asentimiento reanudó su discurso, esta vez con apenas un poco más de velocidad, como si la prueba hubiera terminado. Y yo, Charlotte Quinn, comencé a traducir. No palabra por palabra, no de forma rígida, sino con intuición, como una música que toca la segunda mitad de un dueto de oído. Les di tono, contexto, ritmo. Hice que el lenguaje respirara en un mundo donde los cables se extienden entre imperios y los satélites llevan susurros a través de océanos. Dijo, no es la voz más fuerte la que lidera, sino la que entiende el silencio. La sala quedó hechizada. Hasta los camareros se habían detenido, de pie entre bastidores como soldados sorprendidos por un alto al fuego repentino. Vi al almirante asentir una sola vez. Vi a los agregados extranjeros susurrarse entre sí con asombro. Y vi a mí, padre, con las manos aún apoyadas sobre el dispositivo de comunicaciones, los ojos fijos en los míos, el rostro indescifrable. No era ira, no era orgullo. Era otra cosa, algo más cercano a la rendición. Durante los siguientes 7 minutos. Vi a esa sala a través del intrincado discurso simbólico del general Lu. Un mensaje sobre legado mutuo, sobre viejos imperios aprendiendo a escuchar nuevas voces, sobre la disciplina que se requiere para no hablar primero. Fue magistral, y peligroso, y deliberado, porque todos en esa sala lo sabían. Si su mensaje no se hubiera entendido, si sus palabras se hubieran perdido, habría sido interpretado como un insulto, una provocación calculada, pero no se perdió, porque yo estaba allí, y por primera vez no era la hija del teniente general Braquin. Era la voz del jugador más impredecible del Teatro del Pacífico. Los aplausos llegaron lentamente. Nadie quería ser el primero en moverse. Luego vino la segunda oleada del cuerpo diplomático. Después, una ola de cabeceos, palmadas, murmullos, pero no miré al público. Miré al hombre detrás del podio. El general Lu bajó pasando a centímetros de mí, en inglés. Suave, preciso. Dijo, te entrenaron para ser invisible. Bien, eso significa que nadie te vio venir. Y se marchó. Y yo me quedé de pie en el espacio que dejó atrás. El micrófono aún en la mano, el pulso sereno. En algún lugar detrás de mí, mi padre seguía sentado, inmóvil, silencioso, exactamente en el mismo lugar donde una vez me dijo que debía quedarme. A la mañana siguiente, todo se sentía más callado.
Pero solo en la superficie. Entré al centro de mando con la misma credencial, el mismo uniforme, el mismo moño recogido contra la nuca, sin cintas añadidas, sin nuevo rango cosido en el pecho. Pero la forma en que la gente me miraba había cambiado. Ya no miraban a través de mí. Me notaban. Algunos inclinaban levemente la cabeza, como si aún decidieran si lo que había hecho había sido brillante o insubordinado, o ambas cosas. Otros asentían rápido, con respeto, como si hubiera pasado una prueba no dicha. Había nombres nuevos en mi bandeja de entrada. Un vicealmirante australiano me invitó a consultar en una revisión de estrategia del Pacífico. Un coronel de la delegación coreana reenviaba una nota de agradecimiento breve, elogiando la elegante disolución de una posible ruptura diplomática, y luego estaba el correo que me hizo detenerme. Un mensaje de un asesor japonés de alto nivel, con quien solo había intercambiado 2 palabras, en 2 ocasiones distintas. Era breve: señorita Quinn, su fluidez no es solo lingüística, es en la escucha. Nos recuerda que la verdadera diplomacia nace de saber lo que no se dice. Gracias. De parte de todos nosotros. Ese se quedó conmigo. Porque en un mundo donde tanto dependía de lo declarado, lo anunciado, lo documentado, era raro que alguien reconociera el valor de la contención. Y sin embargo, mientras el resto del mundo se inclinaba hacia adelante, mirándome con más atención, invitándome con una mezcla de curiosidad educada o admiración cautelosa, él no me miró en absoluto. Mi padre, el general Brad Quinn, se sentó frente a mí en una sesión privada de evaluación esa misma tarde. La sala era beige, fría, insonorizada. Había 3 oficiales superiores presentes. Todos hablaban con tonos firmes y estratégicos sobre protocolo, percepción y manejo de contingencias. Nadie dijo error. Nadie dijo motín. El informe oficial reflejaría que yo intervine a solicitud de los intérpretes superiores, cuando un dialecto no previsto requirió de codificación urgente. Ese fue el compromiso. Mi reputación sería protegida, pero la suya también. Cuando la reunión terminó, todos salieron rápidamente. Yo me levanté más despacio. Recogí mi carpeta. Él también se levantó, pero no se movió. Éramos los últimos en la sala, y aún así, no habló. En lugar de eso, me miró. Realmente me miró. Sus ojos escanearon mi rostro como si estuviera buscando algo que había perdido. Un código que él mismo escribió alguna vez, y ya no sabía cómo descifrar. No vi furia, ni acusación. Lo que vi fue más inquietante. Era miedo. No del tipo que viene con amenazas nacionales o colapsos militares, sino el más silencioso, el más personal. Del tipo que aparece cuando te das cuenta de que has sido superado por tu propia sangre, que yo ya no estaba bajo su sombra, estaba más allá de ella, y eso era lo que lo aterraba. No fue el discurso. No fue que hablara, fue que el mundo escuchó, y tal vez que nunca pedí su permiso. No dije nada. No me expliqué, no me disculpé, simplemente sostuve su mirada con calma, como alguien que ya no tiene nada que demostrar. Porque no lo tenía. Pasé junto a él, el aroma de su viejo aftershave, mentolado y firme, aún flotando en el aire. Y en ese instante, volví a un recuerdo que no tocaba hacía años. Tenía 10. Estábamos en su estudio, y él estaba puliendo un sable montado en la pared. Le pregunté por qué nunca me dejaba tocarlo. Me dijo, porque el poder no es algo que se entrega, es algo que se gana. Y una vez que lo tienes, nadie puede quitártelo. En ese momento pensé que hablaba de su rango. Ahora sabía que hablaba de control. Y aquella noche, en la cena diplomática, yo se lo había quitado, sin fuerza, sin exigencias, solo siendo quien estaba destinada a ser. Sin esperar su aprobación, eso lo asustaba más que cualquier enemigo. En los días que siguieron, cumplí con mis deberes, callada, eficiente, imperturbable. Respondí a cada solicitud. Me preparé para cada escenario, entregué cada informe, con precisión impecable, pero debajo de todo eso comencé a reunir nombres, fechas, rotas de papel. Había empezado antes de la cena, pero ahora tenía impulso, sabía dónde buscar, y finalmente había dejado de esperar que se sintiera orgulloso de mí, porque en el fondo, lo entendí, él no había querido una hija, había querido un legado, y yo no era la forma que imaginó que ese legado debía tener. Pero no iba a desaparecer solo para que él se sintiera más cómodo. Esa era había terminado. El resumen oficial de la cena diplomática se publicó 2 días después, un PDF limpio de 7 páginas, encabezados en negrita, citas destacadas, gestos diplomáticos subrayados, implicaciones estratégicas suavizadas con lenguaje vago y pulido, leído como cualquier otro memorando desclasificado, elaborado para la percepción pública y el registro burocrático. Pero al repasar la lista de distribución y echar un vistazo a la sección de colaboradores, algo me detuvo. Mi nombre no estaba.
Ni como traductora, ni como asesora, ni siquiera como asistente. En ningún lugar actualicé el portal. Revisé los metadatos. Descargué una segunda versión. Por si la primera había quedado en caché. Aún nada verifiqué. El registro de borradores, crucé los permisos de acceso. Era sutil, pero no accidental. Cada otro oficial que había hablado esa noche, incluso de forma breve, estaba incluido. Incluso el encargado del servicio de Keating aparecía mencionado por su cargo. Pero la voz que tradujo la intervención extranjera más crítica de la velada, la mía, estaba conspicuamente ausente. Abrí el registro de autorizaciones. Mostraba 4 firmas digitales aprobando la publicación final. La última, Teniente General Brackwin. Mi padre, por supuesto que era él. Me recosté en la silla y exhalé una vez, sin rabia. Ni siquiera con decepción. Eso ya había pasado, lo que se instaló en mí fue una especie de claridad clínica. Esto no era descuido, ni vergüenza. Era un movimiento. Un mensaje no gritó. No. Me confrontó en privado. No hubo comentarios pasivo-agresivos en los pasillos, ni memorandos correctivos. En cambio, hizo lo que siempre hacía, me borró. Él siempre creyó que el poder estaba en controlar la narrativa. Y esta vez, la narrativa que más amenazaba su imagen era yo. No reaccioné, al menos no de forma visible, pero algo dentro de mí cambió. Finalmente, por completo. Abrí mi cajón con llave y saqué la carpeta azul marino que había empezado semanas atrás. Estaba marcada solo con una pequeña calcomanía. Puse Clesa al principio, una broma. Ahora, ya no dentro había registros, sellos de tiempo digitales, copias de evaluaciones pasadas, capturas de pantalla de recomendaciones de ascenso aprobadas. Algunas que habían sido inexplicablemente revocadas antes de ser procesadas siempre. Había sospechado que habían manipulado mi expediente. Mis calificaciones no coincidían con los retrasos en los ascensos. Mis colegas solían bromear sobre los agujeros negros burocráticos, pero ahora tenía nombres, registros, vacíos. Y ahora, tenía motivo, no lo hice público, no irrumpí en su oficina. Ni siquiera lo presenté ante la junta. Eso le habría dado exactamente la reacción que le esperaba, algo emocional, algo que confirmara su teoría de que yo era demasiado impulsiva, demasiado sensible, demasiado inadecuada para el mando. No. Hice una cita, no con él. Con legal, me reuní con una abogada militar, la capitana Dana Flores, del Cuerpo de Jueces Abogados Generales. Aguda, serena. Con una mente que archivaba los detalles con la eficiencia de un servidor de inteligencia. Puse todo sobre la mesa. El informe que desapareció. Las trayectorias de ascenso sin firma. Los registros que no coincidían. Las violaciones sutiles a la cadena de mando que evitaban silenciosamente el reconocimiento adecuado a mi trabajo. Y el hecho de que en cada caso, un solo nombre aparecía en los registros de autorización justo antes de que los archivos cambiaran de rumbo. El de mi padre. La capitana Flores escuchó sin interrumpirme, pidió acceso a los portales que mencioné. Yo ya había creado un expediente seguro, con contraseñas, fechas y comparaciones en paralelo. Cuando terminé, me miró y dijo, esto no es sabotaje profesional, es abuso institucional de autoridad. ¿Sabes en qué te estás metiendo? Asentí. No estoy tratando de destruirlo, le dije, pero ya no voy a seguir siendo borrada. Me preguntó una vez más si estaba segura. Lo estaba, porque lo que él hizo no fue solo silenciar, fue reescribir la verdad. Él contaba con que yo no reaccionara. ¿Con qué preferiría preservar la dignidad familiar antes que exponer una conducta ética cuestionable? Que no arriesgaría mi futuro solo para exigir un pasado justo. Y durante años, tuvo razón. Hasta ahora, la denuncia se presentó por vía interna, clasificada bajo revisión confidencial. No hablé de ello. Continué con mis tareas como si nada hubiera cambiado. Asistí a reuniones, entregué informes, me quedé tarde. Me fui temprano, siempre meticulosa. Pero en segundo plano, un proceso había comenzado. Yo había puesto un espejo frente al sistema, no para quemarlo, sino para mostrarle lo que había elegido no ver. No buscaba venganza, no en la forma en que la gente suele imaginarla. No buscaba drama incendiario ni carreras arruinadas. Lo que quería era claridad, lo que exigía era corrección. Porque no se puede construir integridad sobre una misión si el cimiento está hecho de silencio, y el legado que él protegió a costa del mío había sido edificado con silencios que ya no pensaba mantener. Él pensó que yo sería demasiado agradecida, demasiado leal, demasiado prudente para desafiarlo, pero olvidó una cosa. Hablo muchos idiomas y el que mejor domino es la verdad. La mañana en que se anunció formalmente la investigación interna, yo ya estaba en mi escritorio. El anuncio no llegó en una revelación pública dramática, sino como un mensaje cifrado en mi bandeja segura.
Asunto: inicio de proceso conforme al artículo 138 adjunto, notificación de investigación bajo las directrices del Código Uniforme de Justicia Militar. Breve, clínico. Pero detrás de esas palabras, yo sabía que un temblor había comenzado. No hablé con nadie, no alerté a la prensa, no publiqué frases crípticas ni cité justicia en redes sociales, dejé que mi trabajo hablara donde mi voz alguna vez fue enterrada. Dejé que el rastro documental de ese que él creyó que jamás reuniría cargara el peso. Los investigadores no vinieron a mí con elogios. Vinieron con protocolos, verificaciones de antecedentes, confirmaciones de cronologías, entrevistas, a puerta cerrada, protegidas por la discreción. No me pidieron testificar, aún no. Aparecía únicamente como la denunciante inicial, una fuente, no una hija, no una víctima, no una rebelde, solo la primera en la fila. Al final de la segunda semana se habían presentado 2 informes más. El tercero vino de una mujer que apenas conocía, la mayor Eliza Tran, trabajaba en la oficina del agregado de defensa. Nuestras trayectorias se cruzaron una vez en una simulación estratégica. Hace años. Recuerdo que era brillante, precisa, y visiblemente agotada cada vez que hablábamos. Nunca supe por qué. Hasta que presentó su denuncia. Su informe citaba obstrucciones repetidas en su proceso de autorización, retrasos inexplicables en su revalidación de seguridad y banderas de advertencia en su perfil que, resultó, provenían de la misma oficina de mando, Queen. Mi padre: no hablé con ella. No fue necesario. Dejó una nota dentro de su presentación, que eventualmente llegó a mí a través de un canal silencioso. Tú te levantaste primero. Así que ahora no estoy sola. Eso me golpeó más fuerte que cualquier reprimenda que hubiera recibido. De 1 pasamos a 3, de 3 a 7, algunos eran registros enterrados de hace una década. Renuncias discretas. Retiros sin explicación. Mujeres transferidas de puestos clave justo antes de las evaluaciones de ascenso. Todas las pistas conducían a un patrón, no siempre firmado, pero siempre influenciado. Un clima de borrado lento. No era la única que había sido silenciada. En algún momento de la 4ª semana, pasé junto a una teniente más joven en el pasillo del Centro Conjunto de Inteligencia. Me miró con algo más que reconocimiento. Una pausa. Un destello de identificación. No basado en el rango, sino en la resonancia. Vaciló. Y luego dijo, casi en un susurro: solían decir que mujeres como tú lo hacían más difícil para el resto de nosotras. Ahora entiendo que mujeres como tú lo hicieron posible. No supe qué responder. Así que, simplemente asentí una vez y seguí caminando. Guardé silencio. Pero esta vez no por miedo. Estaba observando cómo algo más emergía, un lenguaje que siempre se había hablado en los pasillos, reprimido, desviado, ignorado. Ahora comenzaba a ser escuchado. No porque fuera estridente, sino porque era consistente. Revisaba mis documentos cada noche. No taché nada. Añadí algunas cronologías que había olvidado. Las envié sin comentarios. No buscaba venganza. No intentaba destruir su legado. Estaba desenterrando el sistema invisible que lo protegía. Una estructura construida sobre el miedo, la lealtad y la suposición de que nadie jamás cuestionaría a un general condecorado. Y menos aún, su hija, pero ahora lo estaban cuestionando. Y no lo hacían porque yo gritara. Lo hacían porque yo susurré con pruebas. Una coronela retirada presentó una declaración. Su historial mostraba que había sido recomendada para general de brigada en 2013. La recomendación fue retirada en silencio. Nunca supo por qué. Fue mi documentación la que le ayudó a entender lo que había pasado. Había servido con mi padre. Cerró su informe con esta línea: el costo del silencio es la confianza. El costo de la verdad es el duelo. Yo elijo lo segundo para la 6ª semana. El ejército había convocado un comité especial de revisión. No fue noticia de primera plana, pero en círculos militares fue un terremoto. Las palabras influencia de mando, sesgo de género y supresión no oficial de desempeño comenzaron a aparecer en memos legales y en susurros de pasillo. Mi padre no había renunciado, aún no. Pero su presencia se volvió una sombra, imponente y menguante al mismo tiempo. Algunos oficiales aún lo saludaban, pero menos hablaban con soltura. Y yo me convertí en la que ahora miraban. Diferente, ya no con lástima, ni con incomodidad, sino con algo que se parecía mucho al respeto. No necesitaba aplausos. No quería reivindicación en forma de ceremonia, lo que quería era movimiento. Y estaba ocurriendo, silenciosa, poderosamente, un archivo a la vez, porque la verdad no siempre derriba puertas. A veces se sienta al otro lado de la mesa, abre una carpeta, y desafía a todos a fingir que no está ahí. No fue filtrado,
Fue enviado, de forma deliberada, a través de un canal seguro, un solo archivo de audio con sello de tiempo de hace 3 años. El sobre estaba marcado como evidencia suplementaria al Comité de Ética. No reconocí el nombre del remitente, pero sí el nivel de autorización. Alto, silencioso, quirúrgico. El archivo duraba solo 12 minutos. Pero solo una frase importaba. Y en cuanto la escuché, supe lo que era. Conocía demasiado bien la cadencia de esa voz. La voz de mi padre sonaba tranquilo, sereno, no enojado, no cruel, solo resuelto. Y eso lo hacía peor. Estaba hablando con alguien. Un colega, tal vez otro general. El contexto estaba enterrado entre política, evaluaciones y planificación futura, y entonces dijo: es buena, lo admito, pero no puedo dejar que esté por encima de mí, no mi propia hija así. Sin más, sin acusaciones, sin ataque, sin revelación escandalosa, solo verdad, desnuda, sin filtrar, y lo suficientemente pequeña como para caber en una sola respiración. Cuando el Comité de Ética reprodujo el audio en una sesión a puerta cerrada. Yo no estaba en la sala, pero supe de alguien que sí, una coronela. Me escribió 3 horas después, hizo el silencio. Como si toda la sala estuviera conteniendo la respiración. Nunca había visto a un general soltar un bolígrafo. Le preguntaron a mi padre si era auténtico. No lo negó. No se excusó. Solo dijo sí sin réplica. Sin explicación. Esa fue su confesión. Presentó su solicitud de retiro ese mismo día, sin declaración pública, sin saludo final, sin cobertura de prensa, sin bandera doblada entregada a una esposa que una vez supo lo que era la ambición en la mirada de un hombre. Salió por la puerta lateral del poder. Solo no hubo ceremonia, ni telón de mármol con estrellas alineadas tras él, ni oficiales, jóvenes reprimiendo lágrimas y gratitud, ni discurso delegado. Solo una renuncia, efectiva de inmediato. No regresó a sus aposentos en la base. Sus pertenencias fueron empacadas y entregadas en menos de 48 horas. Nadie tocó su placa con el nombre. La retiraron en cuanto se procesó su renuncia. Hubo murmullos. Por supuesto que los hubo. Algunos decían que me estaba protegiendo al dimitir. Otros que finalmente lo habían acorralado. Y algunos simplemente no dijeron nada porque... ¿Qué puedes decir cuando el hombre que moldeó políticas durante 20 años se va sin siquiera un apretón de manos? No me sentí triunfante. No me sentí rota. Me sentí quieta, como ese instante después de un terremoto, cuando el polvo aún no ha bajado, pero la tierra ha dejado de temblar. Más tarde esa semana, pasé frente a la sala de conferencias donde se había reunido el panel. La puerta estaba entreabierta. Adentro, un asistente joven apilaba carpetas. Me vio, se detuvo, y luego se puso de pie. Y por primera vez desde que todo comenzó, alguien me saludó. No por rango, sino por reconocimiento. Poco después recibí una invitación para presentar una propuesta formal de política. Un panel se estaba formando para estudiar los efectos a largo plazo de la influencia de mando familiar y los caminos de ascenso suprimidos. La escribí en una noche, no la hice personal, no mencioné el nombre de mi padre. Usé datos, fechas, documentación. Testimonios de quienes se habían presentado, pero en las notas al pie incluí la transcripción de la grabación. La escribí yo misma, palabra por palabra, sin editar, sin interpretar. Es buena, lo admito, pero no puedo dejar que esté por encima de mí. No mi propia hija. Esa frase había moldeado toda mi carrera. Ahora moldearía algo más: política, cambio. Consecuencias. No asistí a su reunión final para firmar el papeleo de retiro. No fui invitada, y no habría ido. Pero supe que firmó todo en silencio. Sin contacto visual, sin palabras finales, solo iniciales, solo tinta sobre papel. Así construyó su carrera, con firmas y silencio, y, de algún modo, era apropiado que el silencio también la terminara, esa misma noche. Encontré una foto vieja enterrada en mis archivos. Yo, con 8 años, de pie junto a él en uniforme completo. Sostenía su gorra, sonriendo. Él no sonreía, ya estaba mirando hacia otro lado. Incluso entonces conservé la foto. Pero la guardé detrás de otro documento, mi certificado de comisión, fechado y firmado. El documento que él, alguna vez, intentó bloquear. Hay un duelo extraño que llega con sobrevivir al legado de tu padre. No se presenta como el luto. Es más callado, como la forma en que una habitación se siente más fría después de que alguien se va, aunque la calefacción siga encendida, pero no me derrumbé. Avancé, porque él se fue sin una bandera, pero yo seguía aquí. Y por fin era libre de hablar. Pasaron 3 semanas. Estaba en mis aposentos, a mitad de la revisión de un nuevo conjunto de evaluaciones de amenazas dialectales regionales. Cuando llegó el sobre, sin insignia, sin remitente,
Solo mi nombre escrito a mano en una caligrafía que no había visto en años. Su letra lo observé durante mucho tiempo, más del que quiero admitir. Mis dedos flotaban sobre el sello. Como si el papel pudiera arder. No se sentía como una emboscada, se sentía como un suspiro. Un último suspiro, doblado en papel, y enviado desde el silencio. Dentro había una sola hoja. Papel grueso, bordes ligeramente irregulares, sin dirección de retorno, sin introducción, lo había escrito a mano. Con bolígrafo Shortlet. No voy a pedirte perdón. No lo espero. No voy a tratar de explicar lo que hice. Esto no es una justificación. Es solo la verdad, o al menos, lo que queda de ella. Me detuve. Dejé que las palabras se asentaran como ceniza, y luego seguí leyendo. Cuando tu hermano murió, una parte de mí se volvió piedra. Dejé de ver posibilidades y comencé a ver riesgos. Tú eras brillante, demasiado brillante, y eso me aterraba. Tú no debías cargar con el peso. Pensé que, si te mantenía en segundo plano, estarías a salvo. Confundí la sombra con protección. No era una confesión en el sentido legal, pero sí una admisión, cruda, sin armadura. No vistió sus palabras con precisión militar. Escribió como un hombre que tropezaba en la oscuridad. No supe amarte de la forma en que necesitabas. Pensé que el amor era legado, rango, disciplina. Tú necesitabas otra cosa, y yo no te la di. Esa línea abrió algo en mí. En silencio, sin drama, mi garganta ardía. No por rabia, sino por reconocimiento. Por el dolor de que, por fin, alguien te viera, después de años de mirar hacia otro lado. Él continuó, cada vez que hablabas un idioma que yo no entendía, sentía que me hacía más pequeño. No porque dudara de ti, sino porque sabía que estabas yendo a lugares para los cuales yo no tenía ningún mapa. Me senté al borde de mi litera. Doblé la carta por la mitad, y luego la abrí de nuevo. Porque hay palabras que no están hechas para leerse solo una vez. Hay verdades que merecen el sonido del papel arrugándose entre los dedos. No supe criar a una hija que pudiera superarme. Eso nunca me lo enseñaron. Pero eso no significa que no te ganaste todo lo que tienes. Te lo ganaste. Te lo sigues ganando. No, había firma. Solo una línea al final. Sigue yendo más lejos. Eso fue todo. No pidió una llamada. No buscó una conversación. No hubo insinuación de reconciliación ni súplica de redención. Pero en ese último párrafo, había algo más valioso para mí que el perdón o el arrepentimiento. Había reconocimiento, no frente a una audiencia, no en un tribunal, sino en el espacio entre un padre y su hija. Me vio, no como un reflejo de sus fracasos, no como un error que debía manejarse, sino como una persona, completa, independiente, y por primera vez entendí que no necesitaba que él se pusiera detrás de mí ni a mi lado. Ni siquiera que creyera en mí, solo necesitaba que dejara de negar lo que me había convertido. Y ahora, con tinta que temblaba ligeramente con la edad, lo había hecho. Guardé la carta en mi cajón, no para enterrarla, sino para conservarla como un registro. No de cierre, sino de cambio. No lloré de inmediato. Pero esa noche, cuando la base se volvió silenciosa, cuando el viento afuera presionó suavemente contra las ventanas y el mundo se olvidó de rugir, me senté en mi silla y dejé que las lágrimas cayeran. No porque estuviera triste, sino porque algo pesado se había levantado. No borrado, solo nombrado. Y eso fue suficiente. 2 meses después de la carta, recibí mi nombramiento, subdirectora del programa de inteligencia estratégica en lenguaje y cultura. No celebré, no se lo conté a nadie. No de inmediato. Solo observé la orden oficial en mi bandeja de entrada. El texto negro mirándome como un eco de cada momento en silencio que había soportado. No se sentía como venganza, ni siquiera como reivindicación. Se sentía como alineación, como algo que siempre había sido mío, finalmente alcanzándome donde yo ya había llegado. La oficina estaba en el último piso de un edificio tranquilo dentro de Fort Belvoir, con ventanas altas que daban al patio a 6 pisos de madera clara que silenciaban los pasos. Había una sala de conferencias larga que no se había usado correctamente en años. Solo presentaciones estáticas y sesiones de café sin resonancia. Esa se convirtió en mi aula. Comencé en pequeño. Solo 12 oficiales de diferentes ramas, seleccionados no por rango ni currículum, sino por curiosidad. Les dije que no íbamos a memorizar frases ni a simular negociaciones con rehenes. No estamos aquí para hablar por encima, les dije en la primera sesión, estamos aquí para aprender a escuchar por debajo. Me miraron con desconcierto. Sonreí. El lenguaje no es solo comunicación, es camuflaje, es código, es confesión. Pero solo si escuchas con algo más que los oídos. Comenzamos con ejercicios de escucha reales. Les entregué audios de campo con múltiples dialectos superpuestos.
Les pedí no solo identificar las palabras, sino anotar las pausas, las entonaciones, las vacilaciones. Les pregunté, ¿dónde se siente vulnerable el hablante? ¿Dónde se desliza hacia lo familiar? Les pedí notar cuando alguien cambiaba de dialecto, no por comodidad, sino por táctica. Algunos se resistieron al principio. Un capitán de la Marina levantó la mano en la segunda semana y dijo, señora, con todo respeto, no creo que notar una caída de tono en vietnamita nos acerque a ganar. Asentí. Entonces le puse una llamada interceptada en un control fronterizo. Dos hablantes, aparentemente tranquilos, pero un cambio de dialecto a mitad de frase indicaba conocimiento de un tercer grupo cercano. Rastrear esa llamada nos llevó, 2 horas después, a un cargamento de armas oculto. El cambio de tono había sido la advertencia. La sala se quedó en silencio. No sonreí, solo dije, las palabras son armas, pero solo si puedes oír cuando están siendo desenvainadas. Comencé a colgar mapas en la sala. Mapas lingüísticos, enormes. Uno mostraba la cadena fonética indotibetana. Otro, las zonas de transición tonal en África Occidental. Otro más, los desplazamientos vocálicos en el sur de Rusia. Pero el que dejé para el final fue un mapa de dialectos de China, detallado. Docenas de chinchetas rojas marcaban las provincias, mandarín, cantonés, Wu, Xi'an, Hakka, Gen, Chen. Allí, en la esquina más alejada del mapa, había un terreno de Svaideo.y, Uenen en .lo marqué en silencio. Ese mapa fue colocado en la sala principal de estrategia, no porque se viera impresionante, sino porque yo quería que cada oficial visitante, cada general, cada contratista, entrara y viera que, lo que antes se desechaba como mera dialectología menor, ahora ocupaba el centro de los informes estratégicos de los Estados Unidos. Una tarde, estaba de pie frente a mi clase, mientras estudiaban una nueva serie de videos de campo. Un teniente joven se inclinó hacia otro y susurró. Es como descifrar a un ser humano. Fue entonces cuando les conté una historia que nunca antes había compartido en voz alta. Una vez me dijeron que me quedara de pie en una esquina durante una mesa de negociaciones de paz. Que guardara silencio, que fuera invisible. Nadie lo dijo directamente, pero me colocaron donde no pudiera ascender. Hice una pausa. Pero hay algo sobre las esquinas. Si te quedas en una esquina, en silencio y con paciencia, puedes ver toda la maldita sala. El poder, las grietas, la manera en que la verdad se cuela de lado. Nadie habló. No hizo falta. Terminamos ese día con un ejercicio de campo en silencio. Nadie tenía permitido hablar durante 30 minutos mientras observaban grabaciones diplomáticas en vivo. Regresaron cambiados, y yo los observé no como comandante, ni siquiera como instructora, sino como alguien que había construido un puente entre lenguas, entre el silencio y la estrategia, entre lo que me había sido negado y lo que ahora podía entregar. La esquina, en la que una vez me empujaron, se había convertido en mi punto de vista, y Yunnan, una vez descartado como una provincia lejana, ahora colgaba en silencio sobre la pantalla principal de informes, enmarcado y retroiluminado. Una sola chincheta roja marcaba el pueblo, donde por primera vez escuché los tonos que ningún libro podía enseñar. Cada vez que lo miraba, recordaba, no todos los campos de batalla tienen arena y humo. Algunos tienen mesas y dialectos, y algunas victorias no llegan con medallas, sino con el suave reconocimiento de que el mapa finalmente pasa por tu idioma. Mi nombre es Charlotte Quinn. Y nunca he levantado la voz en una sala de mando. Ni una sola vez, no porque me faltara convicción, sino porque aprendí muy pronto que la persona más ruidosa rara vez es la que está siendo escuchada. Mi fuerza no vino de romper la mesa, vino de aprender quién la construyó y cómo hablar en un idioma que no pudieran ignorar. La gente suele preguntarme si todavía pienso en mi padre. La respuesta es, por supuesto que sí. Él nunca fue un villano. Era un hombre de su generación, programado para creer que la fuerza significaba control, no comprensión. Temía lo que no podía guiar. Confundió mi autonomía con una amenaza, pero no lo odio. Él era un soldado, y como muchos soldados, creía más en la cadena de mando que en la cadena de confianza. Ahora lo entiendo. Aún así, entender no excusa el silencio. Si yo hubiera esperado a que alguien más me viera, a que me promovieran, a que hablaran por mí, todavía estaría de pie al borde de esa mesa de negociación, auriculares en mano, observando a hombres contarse historias que no comprendían. Nadie iba a venir, ni por mí, ni por las otras mujeres cuyos informes desaparecieron, ni por los oficiales que hablaban lenguas raras que jamás llegaban a los resúmenes informativos, ni por los silenciosos que sabían leer el aire mejor que levantar la voz. Así que me levanté, no con rabia, sino con fluidez, con preparación, con paciencia. Me levanté en un dialecto que nadie esperaba. Dejé que mis palabras dieran forma a la sala. Dejé que mi entrenamiento y mi historia hicieran lo que el rango aún no había logrado.
hacer que me vieran. Ahora, cuando entro en una sala, no se necesita presentación, la gente se gira, la gente escucha. No porque sea hija de alguien, sino porque saben que diré la única cosa que han pasado por alto en el único idioma que olvidaron estudiar. Me convertí en la voz que alguna vez necesité, y cargo con ella por los que aún están de pie en silencio al borde de las salas, esperando ser llamados. Déjenme decirles esto ahora, no tienen que gritar, no tienen que actuar, pero sí tienen que hablar cuando importa, de la manera en que solo ustedes pueden hacerlo. Puede ser en una sala de reuniones, puede ser en una sala de audiencias, puede ser en la mesa de la cena rodeados de personas que aún no conocen su valor. Hablen de todos modos, aunque su voz tiemble, aunque su padre firme las órdenes, que borran su nombre, aunque la sala no se detenga cuando entre en punto HABL y en punto PORQ y en algún punto del camino alguien lo escuchará. No solo las palabras, sino el peso que llevan detrás. Y eso podría ser todo lo que necesiten para finalmente dar un paso al frente también. No soy la hija que él quería, pero sí soy la oficial que estaba destinada a ser. Y al final, eso fue lo que importó. No por los aplausos, sino porque algunas de nosotras nacimos para hablar en voz baja y aún así cambiar el rumbo de una sala. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar. Porque esta parte, la parte final, ya no se trata realmente de mí, es para quienes aún están de pie en la esquina. Para aquellos que han sido ignorados, a quienes se les ha pedido esperar su turno. A quienes les han dicho que son demasiado callados, demasiado diferentes, demasiado de algo o insuficientes en todo. Esto es para ustedes. Quiero que sepan esto, si llevas algo raro, algo verdadero, algo que la sala aún no reconoce como valioso, no esperes permiso para salir a la luz. No esperes un escenario, no esperes una señal o una mano extendida hacia atrás. A veces, nadie vendrá a llamarte. Tendrás que levantarte por ti mismo, y cuando lo hagas, no será dramático. No habrá fuegos artificiales, ni música creciente. Será una frase dicha con claridad, un informe escrito con cuidado. Un momento en el que todos duden y tú no. Ese es el momento en que la sala cambiará, no porque hayas gritado, sino porque la verdad que llevabas en silencio se volvió demasiado real para ser ignorada. Yo llevé la mía durante años, mi idioma, mis instintos, mi perspectiva, a través de informes en los que no aparecía a punto de sesiones, en las que no se me consultó, pero aún así los cargué. Y cuando llegó el momento, no levanté la voz. Elevé mi estándar. Di un paso al frente. Ya no como hija de alguien, sino como alguien que había caminado por el fuego y eligió no dejar que consumiera su voz. Esta mañana salí por última vez del cuartel militar con el uniforme completo. El sol golpeó justo el emblema en mi hombro. Alcanzó el borde del pin de estrategia lingüística, ese que ahora entregan a los cadetes en la iniciativa de escucha que ayude a construir. Y nadie me dijo que esperara en la esquina. Ya no, porque a veces la esquina te da la vista más clara de la sala. Así que para cualquiera que aún esté esperando al margen, no esperes los aplausos. No esperes la invitación, camina hacia adelante con lo que sabes. Di lo que solo tú puedes decir. Y si tu voz tiembla, deja que tiemble. Si tus manos se sacuden, levántalas de todos modos. Porque el coraje no siempre se siente como poder. A veces, se siente como negarse finalmente a ser editado. A veces, es simplemente el acto de estar plena e indiscutiblemente presente. Así que, te dejo con esto, si sabes que llevas algo valioso. No esperes a que la sala cambie. Sé la razón por la que cambia. Antes de despedirnos, nos encantaría saber, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Es una mañana tranquila con una taza de café caliente? ¿O una noche en la que historias como esta te hacen compañía? Cuéntanoslo en los comentarios. Leemos cada uno con gratitud. Y si esta historia tocó tu corazón, considera suscribirte al canal, no solo para escuchar más historias como esta, sino para ser parte de una comunidad que aún cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por pasar tu tiempo con nosotros hoy. Donde quiera que estés, esperamos que lleves esta historia contigo. Y recuerda, a veces, el milagro no toca a tu puerta. Espera en silencio hasta que estés listo para abrir tu corazón. Cuídate y nos vemos en la próxima historia.